¿Cómo se logra llegar a ser un rockstar del mundo de las finanzas? ¿Cómo llegas a hacer 1.000 millones en transacciones? Soy un apasionado del tema de la educación, tanto como un tema de desarrollo humano como de desarrollo personal. Y asimismo, siempre busqué crear situaciones de cambio. Creo mucho en la figura del mentor. Y aclaro, yo creo mucho en el mentor, más no en el gurú. En un mundo tan avanzado con inteligencia artificial y todo lo demás que estamos viviendo, el elemento humano es lo más importante. Quizás la lección más importante a lo largo es entender que el fracaso es parte de cualquier ecuación. Es difícil encontrar el éxito sin el fracaso. ¿Cómo se alcanza lo extraordinario? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se llega a lo más alto? ¿Es cuestión de suerte, genes o contactos? Viaja conmigo a la búsqueda de estas respuestas, preguntándole a aquellos que llegaron a lo más alto, a donde tú quieres llegar y se convirtieron en superlatinos. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a un nuevo episodio de Superlatinos Podcast, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Y hoy en Superlatinos conversamos con un líder que ha demostrado que la visión no se mide en kilómetros, sino en perspectiva. Adrián Valenzuela, fundador y presidente del grupo MCM Partners, una firma de banca de inversión y merchant banking con más de 1.000 millones de dólares en transacciones y operaciones en Asia, Europa y América Latina, que antes de crear su grupo dirigió equipos globales en JP Morgan, Berkeley, Merrill Lynch, Morgan Stanley y hasta en Lehman Brothers, liderando a cientos de profesionales en los mercados más competitivos del mundo. Hoy vamos a descubrir con él qué mentalidad se necesita para conseguir liderazgo global, sostener resultados conscientes y mantener propósito en medio de la presión. Adrián, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Carlos. Es un honor, como todos, estar contigo y obviamente acompañarte en estos podcasts tan importantes que estás tú liderando y compartiendo con el mundo. Pues el honor es todo nuestro y la verdad estoy muy feliz de poder conversar contigo porque yo soy un fanático, me encanta, amo las finanzas y eres el primer rockstar del mundo de las finanzas que viene a Superlatino, así que me encanta que estés con nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, a compartir las experiencias de la vida con todo gusto y el trabajo que haces es muy importante, por lo cual te felicito a ti por lo que estás haciendo con estas series. Muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo se logra llegar a ser un rockstar del mundo de las finanzas? ¿Cómo llegas a hacer 1.000 millones en transacciones, estar haciendo operaciones en Asia, Europa, América Latina? ¡Wow! Es como, tengo la sensación de estar como frente al protagonista de una película, ¿no? al señor que fotografía en las revistas así, tal, el hombre de éxito. Cuéntanos, ¿cómo es el detrás de cámara de una carrera como la tuya? Pues mira, Carlos, yo creo que tú en tus series le has dedicado mucho tiempo a seguir el camino de latinos que hemos salido al mundo, a explorar, a exponernos. Y muchas veces hablas de cómo existe quizás a veces una tendencia a pensar que el latino no siempre está en una posición para ser exitoso en el resto del mundo. Y bueno, creo que mi carrera se formó en parte en eso, en salir, habiendo realmente crecido en México, siendo mexicano, y a explorar cómo poder posicionar mi carrera con la ambición muy joven de ir a Nueva York, que era el centro financiero del mundo en aquellos tiempos. Empecé brevemente yo mi carrera financiera en México, pero me fui después, estudié parte de mis estudios tanto en Canadá como en Estados Unidos y arranqué mi carrera profesional realmente en Nueva York. Y te diría que no a base de nada más que absoluta perseverancia, por no llamarle necedad, de buscar cómo abrir las puertas, cómo encontrar un camino que me llevará ahí. Y como en todo, es una confluencia entre eventos, personas, un poco de suerte, que se reúnen para abrirme un camino en aquellos tiempos a una empresa inglesa, que era el banco mercantil o merchant bank más antiguo del mundo, que se llama Barings Brothers. Y es ahí donde encuentro una persona que se interesa en mí, en mi perfil, y paso meses literalmente buscándole semana tras semana para que me diese la oportunidad de, pues por lo menos de comprobar que yo tendría algo que aportar
y esa persona se ha vuelto un querido amigo, un mentor, que a la fecha somos muy cercanos, más de 30 años que han pasado de esto, y él es el primero que me abre la puerta. Y ya una vez que uno tiene entrada por donde pueda, pues ya de ahí queda de uno irse comprobando, irse buscando diferentes caminos. Y a mí me llevó constantemente a lo que yo llamo un proceso de reinvención. Eso no siempre implica, y sí he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples lugares, he pasado tiempo en Nueva York, hago tiempo en Sao Paulo, he pasado mucho tiempo en Inglaterra, he pasado más de 15 años en Asia, basado en Hong Kong, y todo eso ha sido a través, y en el Inter, de buscar cómo evolucionar siempre. Soy un apasionado del tema de la educación, tanto como un tema de desarrollo humano, como de desarrollo personal, y asimismo siempre busqué en crear situaciones de cambio. Eso pudiese ser geográfico, puede ser a veces de aprender de otros productos, de cambiar de instituciones, pero creo que si hay una cosa constante en mi carrera es el cambio. Y eso me llevó a buscar con interés estas diferentes oportunidades que se me fueron abriendo. Unas las tuve muy claras, como mi apertura a ir a Asia, fue algo que a mí me llamó mucho, como una región en la cual sigo viendo quizás el futuro muy plasmado en esa región y lo que viene ahí. Y era algo de lo que yo pues había tenido algo de tiempo y haber estado expuesto a ello, pero de igual manera sentía yo que me faltaba esa experiencia. Y otras fueron, si quieres, sin tanta planificación o visión y más situaciones que se me fueron presentando, donde a través de relaciones, de gente, de mundo, pues se abren caminos que uno nunca pensaba o consideraba, ¿no? Entonces yo diría que es sí una combinación de esas dos cosas que me ha llevado a hacer lo que he podido hacer en el medio financiero y como persona y como ser humano. Wow, nos has dado como una presentación. Yo estaba aquí tomando nota a toda velocidad porque mencionaste cosas que muy interesantes, ¿no? Y quizás si me permites ir decorticando ese desarrollo profesional, me dijiste, oye, estuve meses detrás de una persona esperando y buscando y tocando la puerta, insistiendo para poder tener esa primera oportunidad. Y cuéntame cómo es eso, o sea, cómo meses detrás de una persona, ¿por qué no te rendiste? O cómo sabías que era tan importante y qué estabas haciendo mientras esperabas todo ese tiempo, ¿no? Cuéntanos esa cosa, ¿no? Yo lo veo como que quizás fue realmente un antes y un después, ¿no? Me abrieron la puerta y una vez que estuve dentro, como que ya me tocaba a mí demostrar mi valía y ya como que, ¿sabes? Tienes el escenario para poder demostrar lo que eres capaz de hacer. Pero antes de eso necesitas como esa primera etapa de tener acceso, ¿no? ¿Nos puedes dar un poco más de información y para ayudarnos a entender cómo fue ese momento de vida? Es una interesante pregunta y una interesante historia en el contexto de que, te reitero, yo tenía una pasión en aquellos tiempos, estamos hablando en los 90s, mediados de los 90s, en los cuales el centro financiero del mundo entero era Nueva York, no había duda alguna. Y yo veía una clara dicotomía en mi carrera, ¿no? Era o buscar una oportunidad para salir y desarrollarme afuera, o buscar algo que hubiese sido más cómodo quizás en mi país. Y bueno, como siempre, ¿no? Buscar oportunidades. En aquellos tiempos no teníamos el Internet, no teníamos LinkedIn, no teníamos estas herramientas que ya hay hoy. Pero, de cierta manera, yo creo que aún con todas esas herramientas, el contexto humano es el básico. Y yo te diría que muchas veces subestimamos que industrias tan grandes como la industria financiera, o como diría yo, la gran mayoría de las industrias del mundo, es un contexto de seres humanos. Y eso me ha definido tanto a mí en cómo he buscado estas aperturas, a cómo he yo liderado mis propias áreas y empresas a lo largo de los años. Es entender que es un negocio de seres humanos, así de sencillamente, y de talento. Y en esa base, pues bueno, fui encontrando, buscando, preguntando, y viendo quién me pudiese presentar a alguien. Creo mucho en la figura del mentor. Y aclaro, yo creo mucho en el mentor, más no en el gurú,
¿no? El gurú para mí es un contexto muy diferente. El mentor es esa persona que es generalmente muy accesible a uno y que puede guiarle, que puede darle experiencia, que puede darle ayuda. Y contestando tu pregunta, pues bueno, a través de amistades y gente que iba yo conociendo, fui preguntando y me presentan, me hacen una introducción a este hombre que era joven, muy exitoso para su joven edad, pero una persona encantadora, Javier Lón, un gran amigo mío, que ya había él, a través de él había estudiado ya en Estados Unidos, en San Diego, se había ido a Nueva York, a este banco que te comento, y realmente creé una conexión personal muy importante con él y lo buscaba cada vez que iba a México. Le decía yo, mira, yo estoy ya buscando, preparándome, obviamente buscaba yo otros caminos y al final tuve la oportunidad de irme a un banco más establecido, más grande, que se llama Merrill Lynch, o de empezar con este grupo. Y fue precisamente esa conexión con él, tan personal que había desarrollado a lo largo del tiempo, la cual cada vez que iba yo le buscaba, le trataba de resolver problemas, si quería conocer a alguien, buscaba yo si le podía yo crear algún acceso a él y que viera que yo tenía la pasión y la dedicación. Y creo que eso fue últimamente lo que a él lo convenció e igualmente a mí, a seguir el camino con él y empezar mi carrera profesional a su lado, ¿no? Alguien que me inspiraba mucho, quizás más como ser humano que como profesional específicamente. Qué interesante, ¿no? O sea, que de algún modo tú como que te pusiste a su disposición, digamos que estabas pendiente, viendo de qué manera le podías añadir valor, viendo de qué manera lo podías apoyar, digamos, y paciente esperando una oportunidad y varios meses, 8 meses creo que me dijiste, Sí, o más o 8 menos. meses allí paciente esperando hasta que finalmente como que se abrió esa oportunidad. La verdad es que me pregunto e intento ver en mi propia vida, ¿no? Cuando quiero algo, intento ver si hubiese sido capaz de aguantar 8 meses estoico ahí esperando y estando disponible, estando allí, hasta que, digamos, por estar tan convencido de que uno sabe lo que quiere como para no rendirse a hacer lo que sea necesario para poder como alcanzar esa meta, ¿no? Y tú sabías que de alguna manera poder trabajar en el sector financiero en Nueva York era como un game changer, era como un factor de éxito extraordinario. O sea, ¿estabas convencido de esto? ¿Y cómo lo descubriste esto? ¿Cómo estabas tan seguro de que había que ir a Nueva York sí o sí? Mira, te diría que Nueva York, y ahora quizás ya pasa en otros lugares del mundo, primero es un centro financiero global, ¿no? Realmente global, donde había apertura a aprender de y estar interactuando con mercados de todo el mundo. Empiezo mi carrera viendo definitivamente Latinoamérica, que era un posicionamiento muy obvio para alguien que venía de la región, pero rápidamente busqué cómo entrar en tanto áreas o productos que me abrieran a otras regiones. Entonces, de ser especialista en México, empecé a buscar más Latinoamérica. Ahí era fácil el camino por el idioma y Claro. obviamente nexos culturales. Incluso empiezo a ver un poco Brasil, en algún tiempo pasé tiempo en Brasil. Y ya de ahí, de hecho es justo en la crisis financiera de Latinoamérica, cuando viene un poco después de la evaluación, viene la crisis del 98, los mercados emergentes, que me doy cuenta que ese enfoque en esos mercados tenía obviamente muchos beneficios, porque era un camino relativamente fácil, pero que de un día a otro podía cambiar. Y bueno, para los que estamos en el medio financiero, cada secuencia de años nos toca una crisis de una manera u otra, y son para mí momentos importantes para aprender la necesidad de adaptarse y de tener caminos y tener versatilidad. Y eso a mí me lo enseñó esta crisis, cuando los mercados emergentes del mundo pasan de ser un foco importantísimo en el mundo de inversión a de un día a otro, casi inmediatamente, desaparecer del enfoque de todo el mundo. Wow. Y bueno, tuve la suerte en ese momento de estar en un banco internacional como Morgan Stanley, donde se crearon oportunidades para yo empezar a involucrarme con clientes que sí veían múltiples mercados, pero no solo Latinoamérica o no solo emergentes.
Y yo me puse a aprender mucho del mercado norteamericano y otros mercados para poder también complementar lo que yo les podía ofrecer a ellos. Entonces fue un beneficio un poco mutuo, que ya para cuando viene la crisis tengo una base de conocimiento que ya me sirve para sobrevivir, porque obviamente estos son ciclos que crean, hay mucha creación y destrucción constante en el sistema, ¿no? Y que eso ya es cierto en cualquier industria, en cualquier parte del mundo. Volviendo a tu punto sobre la perseverancia de los 8 meses, mira, yo creo que hoy en día, mientras el acceso es más fácil, porque, bueno, por todos lados podemos encontrar plataformas de social media y demás que nos abren puertas o nos dejan incluso mensajear a alguien de cierto nivel, cual no estaría necesariamente disponible a nosotros antes, se pierde un poco ese sentir de la importancia que es crear una consistencia de esa relación con la persona. Es muy fácil ahora, y creo que a todos ya nos llegan mensajes, emails, demás, de gente buscando oportunidades, buscando trabajos, que llega el mensaje y si uno lo ignora, uno está ocupado, no hay seguimiento y no sigue. En aquellos tiempos no teníamos ese lujo, ¿no? Cuando se abría una puerta había que buscarla, porque no se abrían 100 más, porque no se podía nada más estar buscando aleatoriamente a todo el mundo. Entonces nos obligaba a tener una visión mucho más definida, de decir, bueno, si quiero esto, tengo que buscarlo y tengo que aprovechar esta oportunidad, porque quizás no me venga la que sigue o la que sigue o la que sigue. Entonces, bueno, yo creo que ese fue algo que también fue empleando constantemente. Cuando veía yo una oportunidad para buscar algo diferente o crecer dentro de mi carrera y educarme en algo más, me enfocaba en ello mucho, para entonces complementar y estar preparado para la siguiente vertiente. Interesante, ir expandiendo y preparando. Sí, me encanta lo que dijiste, si quiero algo tengo que buscarlo. Como que está ahí, pero yo tengo que estar tomando los pasos, pasando la acción, poniéndome allí frente a la puerta para que el día que se abra me encuentren a mí de primero, ¿no? Exacto. Y me produce una pregunta, una duda, ¿no? Porque de alguna manera hablaste de talento y hablaste de relaciones. ¿Y qué es más importante, ¿no? ¿Qué es más importante? Como construir relaciones con las personas sólidas para poder desarrollar y progresar en tu carrera profesional, o ser talentoso y ser capaz de, digamos, ejecutar y producir resultados muy buenos. En esa balanza de relaciones versus talento, ¿en qué paso mi tiempo? ¿En desarrollar mi talento? ¿En desarrollar mis relaciones? Ambas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti en tu experiencia? Mira, creo que la respuesta es una respuesta que nos tenemos que preguntar cada uno, es muy individual. ¿Okay? Como en todo en la vida, hay que buscar balance. No puede ser uno todo talento, sino buscar la parte de relación y viceversa. Hay gente de gran talento en el mundo que a través de los años yo los he conocido, incluso admirado a muchos de ellos, que no han logrado éxito e incluso han acabado en caminos bastante complicados por haber perdido perspectiva de otras cosas, de otras partes de la vida. Yo creo que al final, en un mundo tan avanzado con inteligencia artificial y todo lo demás que estamos viviendo, el elemento humano es lo más importante. Eso es lo que nos mantiene. El talento no alcanza, no es suficiente con ser muy talentoso si no tienes ese lado humano. Me encanta lo que dice, ¿no? Finalmente el mundo de la finanza es un mundo de seres humanos, de hombres y mujeres, ¿no? Y que la importancia es más importante quizás que el talento, que quizás es necesario también, pero no alcanza. En cambio, la capacidad de relacionarse con otros seres humanos, que sí que realmente es indispensable, ¿no? Totalmente. Si uno busca, teníamos que caer en una definición de qué es el talento. Yo diría que el tener esa capacidad de relacionarse humanamente en diferentes contextos, culturas y demás, eso es un talento. Es un talento. Es un talento que toma trabajo y que toma estudio, que no nada más nace. Es algo que hay que estar evolucionando constantemente, ¿no? Y obviamente hay gente en el mundo que ha hecho grandes carreras de educar a profesionales. Y yo diría que la gente que más admiro hoy en día, en todos los niveles, son gente que constantemente se sigue entrenando en cómo evolucionar y cómo crear esas conexiones. Y eso puede ser en cualquier ámbito. Es interesante que el medio financiero se le cree como un área muy técnica, muy blanco y negro, sí. Números, todo es números. La realidad es que
la gran mayoría de los trabajos que existían, que eran muy de números computacionales, cuando yo empecé mi carrera, ya no existen hoy. Estamos hablando de un tiempo donde utilizar herramientas como Excel era algo avanzado. Hoy en día eso ya es la prehistoria, ¿no? Y cambia de una manera acelerada. Quienes siguen con carreras de éxito son los que han sabido evolucionar, los que han sabido cambiar y dejar ese talento que pueden tener en una cosa y crear talento en otra, crear talento en otra. Pero eso siempre estás en un contexto de gente y de evolución. Y eso puede ser interno a la organización o por fuera. Yo empecé mis carreras en áreas más técnicas, de manejo de riesgos, incluso publicando sobre empresas y países y demás, en áreas de análisis. Y al final agarré un camino por las áreas más de distribución, ventas y clientes. Y eso he sentido que independientemente de haber trabajado en grandes bancos o crear mi propia empresa, trabajar en China muchos años o trabajar en Latinoamérica, el contexto de cómo entender, cómo relacionarnos con gentes, cómo proveer soluciones, cómo entender el problema de la persona enfrente de ti, interna o externamente, esos talentos que vienen de esa parte humana son básicos para crecer en la carrera en cualquier industria, ¿no? Me ha tocado vivir muchas, tanto bancarrotas, tú mencionaste Lehman Brothers, trabajé ahí. Sí. La primera empresa en la que trabajé, Barings, que te mencionaba yo en aquellos tiempos, era el banco mercantil más antiguo del mundo, el banco de la reina de Inglaterra en sus tiempos, y fue de las bancarrotas más nombradas en los 90s a nivel mundial, y bueno, uno cree que estas empresas van a estar para siempre, y hay cambios, hay fusiones, hay adquisiciones, y me ha tocado vivirlo de ambos lados. Y sin embargo, te diría que el éxito de todas estas transacciones, o más comúnmente en el medio financiero, que realmente no se logre crear valor en estas fusiones y adquisiciones, es por la falta de entender el contexto humano, el contexto cultural. Hay fusiones de bancos enormes por todo el mundo. Un UBS que compró a Credit Suisse recientemente. Sí. Han habido adquisiciones así a través de los años. Y cuando uno ve la historia, la mayoría de estas adquisiciones no han creado valor. No es 1 más 1, no son ni 2 ni 3. Muchas veces 1 más 1 acaban siendo solo 1, sino menos aún. Porque hay una falta de comprensión de que no es nada más sumar nombres, marcas, clientes, equipos. Es gente, seres humanos. Son culturas diferentes. Son maneras de ver, de trabajar, que una puede ser más exitosa que otra en algún momento. Sí, en algún momento. En un momento, y eso es importante, ¿no? Son momentos que vamos viviendo en la vida que un Lehman Brothers, que fue una gran empresa que sobrevivió todo tipo de tormentas, al final le toca vivir una muerte muy triste, porque una empresa con una gran cultura y con gran éxito y gente increíblemente capaz en sus lares, pero está en un momento del contexto de una crisis financiera en la cual no pudo sobrevivir. Y justamente como esa crisis fue a tocar como su punto débil, ¿no? Correcto. ¿Y estuviste en 2008 en Lehman Brothers o ya estabas en otro sitio? A mí me tocó vivirlo en JP Morgan. En JP Morgan, o sea, estabas del lado bueno de la ecuación. Del lado bueno de la ecuación, más todos los que lo vivimos, obviamente, aún a la fecha, sabemos lo difícil que fue ese momento, ¿no? Y sin embargo, Carlos, yo te diría que años después emprendí en montar mi propia empresa. Y habiendo vivido toda esa crisis dentro de los bancos, uno piensa que, bueno, es que yo ya sé lo que es vivir una crisis, un estrés de ese momento. Y después ahí viene un respeto que yo he adquirido a través de mis casi 15 años de ser emprendedor, para aquel que tiene desde el negocio más pequeño al más grande, el que crea, el que vive esos ciclos, el que está expuesto a la suerte, a las circunstancias, a tantas cosas que están fuera del control de uno, ¿no? Que se afectan a estas empresas tan grandes, bueno, al emprendedor es el contexto en el que vive todos los días. Sí, como que esa crisis del 2008 y la caída de Lehman Brothers de alguna manera muestra que no hay nadie intocable, no hay intocables. De alguna manera todos pueden caer en algún momento preciso, independientemente del sector, el tamaño. Totalmente. O sea, lo imposible sucedió. Sucedió. Y siempre va a seguir sucediendo, ¿no? Y vuelve uno a eso. Quizás la lección más importante a lo largo es
entender que el fracaso es parte de cualquier ecuación, que es difícil encontrar el éxito sin el fracaso. Y es difícil poder tener esa perseverancia y esa hambre por llegar más lejos sin saber o tener perspectiva de que el fracaso es una de las opciones reales del ser humano en cualquier momento. Ya de ahí cómo lo afrontamos y qué hacemos con ello, y si aprendemos o no de ello. Pero ese es realmente un contexto real en todos los tamaños y para todo el mundo. Dijiste algo que enseguida me lo anoté. Me dijiste, es difícil alcanzar el éxito sin el fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el rol del fracaso en el camino hacia el éxito? Yo te diría que en mi experiencia y en mi humilde opinión, viene dos partes. La primera parte es que todos nos afrontamos con decisiones que tenemos que tomar todos los días, pequeñas, grandes, importantes o no. Unas sabemos que tienen importancia y las pensamos más, otras quizás no nos damos cuenta en ese momento lo relevantes que pueden llegar a ser en nuestras vidas. Pero es muy fácil caer en la indecisión. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar el fracaso, ¿no? Es una condición humana natural desde que somos pequeños. Queremos evitar el dolor, queremos evitar el fracaso, se lo tratamos de evitar a nuestros propios hijos en sus vidas. Y lo que nos enseña la vida, como padres, como profesionistas, como seres humanos, es que es inevitable el fracaso. Y realmente solo con el fracaso se crece. Entonces, por un lado, es aceptarlo como un potencial camino de cualquier decisión, cualquier circunstancia, y entender que uno va a hacer lo mejor posible sin estar inmune a la posibilidad del fracaso. Creo que hay pocas historias en la humanidad, si se me llega a ocurrir alguna, en cualquier ámbito, de éxito sin fracaso. Incluso diría que la regla general es que las gentes más exitosas en el negocio y en la vida vienen de fracasos. Vienen de fracaso. O sea, que es peor la indecisión que el fracaso. Es peor no hacer nada. O sea, que de alguna manera como lo mejor es ir y lanzarse de la mejor manera posible y sabiendo que pues sí, puede ser que fracase, pero ese fracaso me va a permitir pasar al próximo nivel y si me quedo ahí dudando, nunca hago nada y al final como que tengo que empezar a caminar. Vuelves al contexto es un proceso de crecimiento, de evolución y de aprendizaje. El que deja de aprender es el que nunca llega a ningún lado. Te reitero mi pasión por la educación. Porque la educación es un tema muy amplio y estos eventos de fracaso es donde uno más aprende, ¿no? Y la vida nos va a dar a todos circunstancias en las cuales vamos a tener que aprender. Y si no aprendemos, se nos vuelven a presentar circunstancias probablemente nuevamente con más dificultad. Hasta que las integremos, las aprendemos y entonces las superamos. Me encanta decir que la vida en su amor infinito hacia nosotros no nos deja tranquilos, como que dice, bueno, este ya no aprendió, no. O sea, sigue insistiendo hasta que aprendemos. Correcto. Dándonos lecciones cada vez más estrictas hasta que a un momento dice, ok, ya. Y nuestro rol es entender lo más rápido posible antes de que te toque un aprendizaje más complicado, ¿no? Es el tema de resiliencia, ¿no? Que eso es algo que le queremos instalar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Esa resiliencia de saber que si nos pasa algo, vamos a salir adelante, que uno va a saber salir. Y en realidad, el problema más negro siempre se ve con contexto de historia, mucho menos de lo que pensamos que era en su momento cuando lo afrontábamos, ¿no? Eso para mí es algo muy importante, que la primera vez no sabe amargo, la segunda un poco menos, la tercera un poco menos. La cuarta o la quinta dices, bueno, ya me pasaron 4 de estas, voy a salir adelante otra vez. No es agradable, no es cómodo, puede ser doloroso, pero sé que de alguna manera solo tengo que seguir avanzando y saldré, ¿no? Sí. Y usaste una palabra que para mí es muy importante, la comodidad. Volvemos, nosotros tenemos una tendencia natural a querer estar cómodos, ¿no? Es humano, es totalmente entendible, pero hay nuevamente un balance de no dejar que esa comodidad cree un contexto en el cual
uno se vuelve estático en la vida, ¿no? Porque hay que salirse de esas situaciones de confort. Y en mi carrera sí fue probablemente la cosa que hice más, algunas veces muy bien, otras veces no tan bien, con éxitos y fracasos, de decir, no me puedo quedar en una zona donde me siento cómodo por un muy largo periodo, porque si estoy muy cómodo ya no evoluciono. Y eso es cierto en todo, ¿no? Justamente mencionaste al principio, ¿no? Y quería, le había notado volver a eso. Dice que siempre estabas como atento y buscando situaciones de cambio. Y me añadí, ¿por qué situaciones de cambio? Entonces nos has dado como una parte de respuesta y de alguna manera, bueno, estuviste al principio de tu carrera concentrado en América Latina y viste la vulnerabilidad de ser un especialista en una sola cosa. Entonces dices, oye, quizás tengo que aprender más cosas. Pero luego también nos hablas de que cuando me acomodo, dejo de crecer y la importancia de seguir tomando retos nuevos, ¿no? Es como en tus propias palabras, ¿por qué buscas situaciones de cambio y cuál es el valor que encuentras en ellas? Mira, a mí en lo personal siempre me llama un poco el reto. Siento que cuando te dejas de retar a ti mismo, en alguna manera como ser humano, el tener un propósito todos los días, que de cierta manera te emociona, y yo sé que se abusa el término de buscar propósito en la vida, ¿no? Al final uno tiene que hacer cosas que nos va a gustar todo, que va a ser trabajo al final, que va a ser incómodo nuevamente, pero para tener un propósito uno tiene que sentir que uno está evolucionando algo. Yo sé que a ti como a mí nos gusta el tema de el deporte, de tener actividad física. No existe la evolución en la actividad física como ser humano sin entrar, sin hacer cambios, sin buscar nuevas maneras de hacer las cosas. El cuerpo no evoluciona. No se logran resultados físicos, mentales, profesionales, si uno no está constantemente alterando el modo, ¿no? Por eso te reitero que a mí no me encanta el contexto o el concepto del gurú, porque al final toda gran teoría tiene su momento y evoluciona en todos los medios. Y entonces hay que estar constantemente con el ojo abierto a aprender nuevas cosas y a ver nuevas cosas y a exponerse a nuevas cosas. Si no, la vida te va a llevar ahí de todas formas, ¿no? Son muy pocas las gentes, sin duda en el medio financiero, que tiene una evolución constante, pero yo diría que en muchos, donde uno puede estar cómodo en un solo lugar, en una sola empresa, en un solo puesto, por un extendido periodo de la vida. Son muy pocas las gentes que yo he conocido que han logrado algo de éxito siendo estáticos. Y eso yo lo aprendí de muy joven. Y aprendí que había que, es que toma una crisis o dos para entender que hay que estar constantemente poniendo un pie por delante, porque si no, para cuando llegue ya la ola ya es muy tarde. Ya no tienes el momento de adaptarte. Entonces esa adaptación la tienes que estar haciendo constante. Ay, qué interesante, ¿no? Como en modo preparación, anticipo que va a haber dificultades, anticipo que las cosas van a cambiar y antes de que llegue ese momento, ¿no? Antes de que tenga el tsunami enfrente y ya no me dio tiempo de subir a tierras altas o de aprender a nadar o de tener un salvavidas o de lo que sea, ¿no? Antes de que llegue esa situación de cambio, me preparo, aprendo, sigo creciendo constantemente y hago todo lo que puedo para, pues, anticipar esa dificultad. Y eso me hace llevarte también ese tercer punto que me anoté, ¿no? Asia. Es como, wow, o sea, de México pasando por Estados Unidos y un momento de decir, oye, me voy a Hong Kong. Como del otro lado del mundo, lejos, cultura completamente diferente. ¿Qué fue lo que te llevó a Asia? ¿De alguna manera había algo que te atraía? ¿O fue el destino? ¿O quizás lo entendías como el próximo paso en tu desarrollo profesional? Es una muy buena pregunta, Carlos. Mira, es un poco reflexión de mi propia experiencia de vida, que ahora te la comento, así como el momento en el que hice ese cambio, que te diría que fue comparable a mi sentir a una joven edad, por esa necesidad de ir a Nueva York, que era para mí el centro del mundo financiero. Yo tuve la oportunidad de joven, y te estoy hablando en los años 1980, de viajar a China.
Viajé en Japón, viajé en China con mis padres en aquellos tiempos. China era un país totalmente diferente. Yo venía de un país en desarrollo, se llamaba, ¿no? Como era casi toda Latinoamérica. Pero lo que se veía en China en esos tiempos era otro contexto, de un país realmente cerrado, comunista, con poca educación, sin ninguna infraestructura, realmente con la gran mayoría de la población viviendo de funciones agrarias, lo que hoy son ciudades que ya nos parece normal hablar de ellas, Beijing, Shanghai, Shenzhen y muchas otras. En aquellos tiempos es que no eran ciudades en un contexto como entendíamos en el resto del mundo, ¿no? Si las comparamos a Estados Unidos, bueno, es que eran incomparables. Cuando mi carrera profesional me empieza a regresar a Asia años después, veo un cambio tan dramático, tan impactante, que eso no lo hemos vivido en Latinoamérica. Sí evolucionamos como países, evolucionan nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, pero mucho también se mantiene igual. Aquí ha sido un cambio radical en todo. Y lo que más me empezó a llamar la atención cuando yo tomé ya una posición de liderazgo global, en JP Morgan particularmente, teníamos conferencias y eventos en China constantemente, me llamaba mucho la atención la curiosidad intelectual de la gente, la adaptabilidad de la gente, el interés en estudiarnos, en entendernos. Era común que te pararan en las calles jóvenes por hablar contigo en inglés, por escuchar a alguien hablar inglés, porque estaban aprendiendo. Tenían esa intuición y ese deseo de mejorarse. Y se veía ahí realmente un país con una claridad de camino y un contexto de escala y dimensión que para mí se me hizo necesario tener esa experiencia, tanto personalmente como para mi familia, mis hijas que crecieron ahí y demás, darles esa oportunidad de ver esta parte del mundo que para la mayoría de nosotros que somos occidentales nos parece tan foráneo. Y es fácil, aún hoy, encontrar a mucha gente que tiene poco interés en entender lo que pasa en Asia. Porque sí, es una cultura y un mundo muy diferente al nuestro. Pero es fascinante, sin duda, si uno se toma la oportunidad de entenderlo y de exponerse. Y se me parece ya necesario. En aquellos tiempos, cuando empecé, quizás no tanto. Hoy en día creo que es necesario entender lo que pasa en la evolución del este, sí. Y las culturas asiáticas. Porque en el mundo en el que estamos viviendo, que es multipolar, por muchas razones, unas pueden ser geopolíticas, pero muchas son de tecnología, de acceso, de muchas otras cosas. Ignorar esta parte del mundo, para mí se me hace que es perder contexto de lo que es una parte demasiado importante del desarrollo de la humanidad. Y los avances que siguen teniendo ahí hoy en día, todavía me cuesta trabajo explicárselo a mucha gente educada, viajada y demás, pero quienes no han estado expuestos mucho a lo que está sucediendo ahí en cantidad de industrias y cantidad de áreas en las cuales evoluciona a una velocidad realmente espectacular. Entonces, a mí me viene, para contestarte, después del 2008, me empieza a entrar a mí el interés. Y después de hacer varios viajes y varios proyectos profesionales en la región, empecé a buscar un camino para poder pasar por lo menos unos años allá. Habiendo trabajado en todas las Américas, en Europa, algo en Medio Oriente y tocado algo de Asia, yo entendí que Asia era lo más foráneo a mí y a lo que mi educación me había dado. Y quizás la parte geográfica y culturalmente que yo realmente desconocía. Y nuevamente, como mi camino a Nueva York, en aquellos tiempos hay un cambio dentro de JP Morgan, donde trabajaba yo, que lleva a que un camino que yo tenía para ir con el Banco Asia se cierre. Y decidí buscarlo independientemente. Me salí del banco y me tomé meses para buscar un camino para llegar a Asia. Otra vez esos meses, ¿no? La historia. Otra vez esperando que se abra la puerta. Qué interesante, ¿no? Y además esa decisión, decir, oye, me voy a bajar de uno de los bancos, si no el más grande del mundo, uno de los quizás 2 o 3 bancos más importantes, y voy a dejar esta posición y voy a lanzarme solo
esperar meses hasta que salga alguna oportunidad. ¡Qué valentía!, ¿no? Pues mira, son diferentes momentos de la vida. Obviamente uno era yo joven y tenía yo la flexibilidad. En este momento ya había yo logrado algún tipo de carrera, de progresión. Ya traía yo conmigo una experiencia que yo sabía le tendría que ser valiosa a alguien. Y veía yo una ventana que creía yo, con certeza con el tiempo, no iba a ser muy amplia, en el cual ese talento global iba a ser muy importante para el desarrollo de Asia y habría apetito para alguien que tuviese mi perfil. Hoy en día hay mucho ya talento dentro de la región. Ya hay gente que ha estudiado en las mejores escuelas del mundo, que han trabajado en estos bancos, pero que son chinos o asiáticos de diferentes culturas y naciones y que quieren volver a sus países o quieren desarrollarse profesionalmente localmente. En aquellos tiempos había mucho menos de eso. Entonces yo pensaba y pensé correctamente que había una ventana de oportunidad post la crisis en el 2008-2009 para buscar cómo llevar lo que yo tenía de experiencia y complementarlo con crecer en Asia. Y fue ahí donde ya con contactos dentro de la industria, gente con la que yo había trabajado y que yo conocía, pude ir tocando puertas. Y fui tocando puertas, amigos en diferentes bancos, en diferentes lugares, llegando a una serie de conversaciones que me llevaron en aquellos tiempos a entrar a Barclays Capital, que en aquellos tiempos estaba montando toda su operación en Asia. Entonces, nuevamente me toca no solo llegar a una región nueva, con una perspectiva internacional, pero además me toca la oportunidad y la experiencia de crecer una plataforma en múltiples países, creando equipos en todos estos países, contratando gente, viajando mucho, y eso para mí fue una maestría avanzada en lo que era la región y entender realmente las diferencias tan marcadas que existen. Nosotros hablamos de Latinoamérica como una región y tenemos muchos contextos históricos, de lenguaje y de cultura muy similares. Eso es hasta cierto punto también algo real en Europa, porque obviamente son países de mucha historia, sí. Son países que colindan y que tienen fronteras y que llevan muchos años y mucha historia de interacción entre todos ellos. Asia es muy diferente. La divergencia cultural entre el chino, el coreano, el japonés, el singapureano, el malasiano, son enormes. En algunas cosas no podrían ser más diferentes entre ellos. Y eso me tomó este periodo de trabajar en este banco para apreciarlo, para entenderlo, y de cierta manera entender qué tan poco entendía yo y qué tan poco apreciaba yo las diferencias. Saber que no sabes, ¿no? Exactamente. Y quizás fue lo que más me enseñaron mis 15 años de estar allá. Saber que tan poco sabemos de estas culturas y de estas gentes y la importancia de entenderlos. Wow, 15 años en Asia, ¿no? Y me llama mucho la atención como esa fórmula que se repite, ¿no? De decir, oye, sé qué es lo que quiero, tengo esa como certeza de que aquí hay una oportunidad de crecimiento profesional extraordinario que tiene que pasar por aquí y decir, ok, tomo el riesgo, en vez de irme a lo cómodo, voy a dejar un confort enorme de estar en un banco extraordinario, en una posición muy cómoda, con experiencia y estable, decir, oye, me voy a arriesgar, voy a esto y luego está otra vez los contactos, ¿no? Estar ahí hablando con gente, esperando, como yo lo veo como rondando alrededor de la puerta, ¿no? Esperando ahí a ver quiénes entran, quiénes salen, conversando con ellos hasta que llegue a tu oportunidad, ¿no? Correcto. Como estar preparado, una mezcla de preparación, de ponerse en contacto con las personas clave, de tomar riesgo también, ¿no? Y que de alguna manera te han ido permitiendo como esos grandes saltos, subir esos escalones tan importantes. ¿Y qué aprendiste en Asia? Digamos, ¿qué vistes allí? ¿Cuáles serían como tus principales aprendizajes en esos 15 años en Hong Kong? Mira, lo primero es que me ha llevado a tener una cierta humildad en el contexto de entender, volvemos, que tan poco sabía yo y que tan poco sabemos de mucho de lo que pasa en esa parte del mundo. Y toma tiempo, toma trabajo, toma mucho viaje, mucho interactuar con gente donde hay
obviamente hay no solo fronteras de idioma complejas, porque no es común en muchas partes de China que la gente hable inglés o hable cualquier otro idioma en el que te puedas comunicar, pero incluso diferencias culturales importantes que hay que reconocerlas para poder interactuar. Hay que cambiar hábitos que uno trae inculcados y que además nunca los cuestionamos por nuestra manera de ver el mundo y entender la vida, que cambian cuando uno llega a Asia, porque ellos tienen un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro. Entonces, muchos valores que nosotros tomamos como ser occidentales y absolutos, uno los tiene que empezar a cuestionar y pensar en realidad estas visiones tan claras que uno cree tener de lo que el contexto en el que uno crece. Obviamente ahí hay que empezar a recalibrar y a aprender y a entender que hay mundos y visiones tan diferentes que no necesariamente compiten, o en ciertas cosas sí y en otras se complementan, y es saber un poco abrirse a evolucionar. Yo te diría, Carlos, que para mí, si denoto mi carrera, no dudo que hay mucha gente en el medio financiero, en otros que han sido mucho más exitosos que yo, o que incluso he intercambiado éxito financiero, si quieres, o de otras maneras, si quieres buscar el reconocimiento en puestos, otras cosas, por buscar esa experiencia de vida, ¿no? Que para mí al final ha acabado siendo más valiosa, ahora en esta etapa en la que entro. Porque no solo llegué a Asia, que fue un lugar nuevo y más, pero en menos de 2 años lancé mi propio negocio y empecé mi empresa literalmente solo yo en una oficina. Monté una compañía en Hong Kong y empecé de cero. Y ese fue nuevamente en un lugar nuevo, cultura nueva, con todo lo que ya hemos platicado. Fue un segundo brinco que no puedo decirte ahora qué tan sabia fue esa decisión, pero en ese momento se sintió como lo que era necesario hacer en mi carrera y era algo que yo quería, crear algo mío. ¿Y cómo tomaste la decisión, ¿no? Quizás en mi mente me digo, oye, es que quizás encontró oportunidades que había, o sea, que no podía no permitirse ir a buscar, ¿no? O quizás, yo qué sé, pensaba que fue algo instintivo, fue algo lógico, fue algo planificado. ¿Cómo llegaste a esa decisión de decir, oye, estoy en una superposición en uno de los países o de los sectores, de las regiones de mayor crecimiento del planeta y es la hora de volver a tomar un riesgo adicional? Pero además te fuiste con tu familia, ¿no? Claro, Claro. claro. O sea, como padre, como esposo, o sea, irte a Asia con tus niñas, es como, wow. Y decir, bueno, no conforme con esto, ahora voy a transformarme en empresario y lanzar un proyecto profesional independiente en Hong Kong. Sí. Bueno, para aquellos quienes conocen Hong Kong saben que es una cultura, es una sociedad que permite mucho, incluso impulsa mucho al empresario, al emprendedor. Los asiáticos, los chinos particularmente, lo tienen muy inculcado en su DNA. Son gente que constantemente busca oportunidades de negocio, son comerciantes. La historia de Hong Kong es de un centro de comercio mundial y de interacción global, ¿no? Siendo una ciudad tan pequeña, realmente con una importancia muy por encima de su escala en todos los sentidos. Metros cuadrados es correcto. ilógico. Ilógico, ¿no? Y 7,5 millones de personas, 8 millones de personas, que volvemos con una ciudad-estado, con una circunstancia muy particular, habiendo sido colonia inglesa, pero en un contexto obviamente de un país chino y cantonés. Bueno, es una confluencia de muchas cosas que crea una cultura que impulsa mucho esto y promueve y apoya. Entonces, ese contexto cultural lo reconocí rápidamente. Volvemos a que estamos hablando de unos años después de la crisis financiera del 2008, cuando comienzo yo este trayecto. Y me daba cuenta que habían 2 cosas que para mí eran muy claras. Número 1, el sector financiero iba a cambiar, ¿no? Y los polos de importancia y las funciones que eran
casi exclusivamente estas instituciones financieras, que eran conglomerados financieros ya, que se fueron creando a través de décadas de fusiones y adquisiciones, y un JP Morgan que hoy no nos acordamos, pero tiene ahí ingeridos 4 o 5 de los bancos más importantes que habían en Estados Unidos y en el mundo, porque estaba JP Morgan, pero también estaba Chase, estaba Bank One, o sea, había Chemical Bank, todos bancos que eran muy importantes en sus sectores y acaban en un conglomerado enorme. Y así todos los grandes grupos. Era claro que vendría una época donde algunos de ellos sobrevivirían, muchos de ellos se desintegrarían y muchas de las funciones se empezarían a tomar por diferentes partes, más pequeñas, más independientes, que tuvieran más movilidad para accesar oportunidades. Entonces es un momento donde veo también una brecha importante, observo una brecha importante en la conectividad de particularmente China, pero ya yo Asia en general, con el oeste. La cantidad de gente que había entendido o comprendido el crecimiento que venía, tener la presencia en la región, empezar a crear contactos en toda la región y al mismo tiempo poder con naturalidad extender esas relaciones hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica, hacia Europa, donde yo haya pasado ya mucho tiempo, no era común. Y mientras muchos de los bancos más grandes del mundo sí obviamente tenían presencias, se nos olvida que China como país, ponemos, tenía 25 años de desarrollo. Sus mercados financieros estaban en pañales. Sus instituciones financieras eran básicamente, exclusivamente, los bancos estatales. No existía el concepto del banco de inversión. Entonces era todo tan naciente que vi ahí yo realmente una apertura para poder traer un poco de todo lo que yo había formado en todos mis años y explorar cómo acompañarme de buena gente. Yo tuve un cofundador, compañero mío, también muy exitoso en el medio financiero, también compañero de Lehman y después estuvo en Nomura, que en ese momento nos encontramos con esa experiencia y esa capacidad y ese interés de ir y buscar un camino independiente para poder atender transacciones y oportunidades en el mundo financiero, pero conectando a Asia con el Occidente. Y de ahí nace nuestro proyecto de MCM. Wow, qué interesante, ¿no? Y de alguna manera como consecuencia de ese deseo de salir de la zona de confort, de seguirte moviendo, de seguir buscando el cambio, pues te encontraste bueno, y de esa paciencia también de esperar frente a la puerta hasta que se abriera, te encontraste como, sí, en un Asia que está explotando con un crecimiento increíble y tu sector con todo por hacer, ¿no? O sea, una posición de privilegio extraordinario, ¿no? De alguna manera tú habías anticipado y la habías visto y te pusiste donde había que estar para poder crecer. Y de ahí en adelante fue, como se dice popularmente, coloquialmente, coser y cantar. Todo fue fácil y sencillo. Al contrario, Carlos, te diría que probablemente los años más difíciles vienen a partir de ahí, ¿no? Y gracias a Dios ya con una perspectiva ya de vida y cierta edad y cierta experiencia que me ayuda a afrontar momentos complejos, porque cuando uno crea una empresa, bueno, los éxitos son grandiosos, pero también las fallas y los fracasos los siente uno muy personalmente, ¿no? Y lleva una responsabilidad no solo por el éxito de la empresa y de uno, pero de sus empleados, de las familias de los empleados. Entonces eso fue algo que me tomó un tiempo apreciarlo y entender cómo navegar tantos cambios que estaban pasando en el mundo. Tenemos todos tiempos de cierto auge al principio, pero después se vienen movimientos políticos en Hong Kong, viene tiempo de COVID, viene una crisis financiera de cierta manera comparable a lo que el mundo entero vivió en el 2008. Le ha venido a China, lo han manejado diferente, han evitado un contexto de contaminación y de crisis financiera que lleve a afectar a todos los sectores de la economía, pero sin quitar el importante periodo de ajuste que ha vivido ese país los últimos 4 o 5 años. Entonces, todo eso me ha tocado afrontarlo. Nosotros como grupo, de hecho, llegamos a fusionarnos con un grupo chino importante
el cual era un grupo en una provincia del norte, los grupos importantes desarrolladores, y ese grupo llegó a ser un grupo que llegó a valer miles de millones de dólares, y unos años después acabó en el borde de la bancarrota. Wow. Y tuvimos nuevamente que reestructurarnos una vez más, traer inversores nuevos, recomponer la compañía, obviamente ajustarnos a la nueva realidad, y ahora en un contexto geopolítico muy diferente, porque cuando yo abrí la empresa había un interés de todas partes del mundo de buscar cómo entrar en China y cómo podíamos nosotros crearles ese acceso hacia China. Hoy por hoy ya hay una actitud muy diferente a lo que es hacer negocio en China, pero... Ahora es cómo nos protegemos de China. Cómo ¿no? nos protegemos de China, y entonces ahora nuestro papel ha cambiado. De cierta manera es, de todas maneras, ser esa parte que facilita esas interacciones y al mismo tiempo poder ayudar a los chinos que buscan ahora ellos salir al mundo, interactuar con el mundo, pero entienden sus limitaciones, tanto culturales, de negocio y demás, y entienden que el mundo ahora no está abierto necesariamente siempre al capital o al empresario chino. Y bueno, hemos tenido que ajustar mucho nuestra manera de operar para ahora afrontar con esa nueva realidad y buscar crecimiento así. Oye, ¿y cuáles son quizás los factores clave? ¿Cuál es para ti quizás eso que te permitió salir adelante en ese momento de crisis tan difícil, ¿no? De haber construido algo espectacular y luego encontrarte como en el borde de la bancarrota y decir, oye, me acuerdo, cayó Lehman Brothers cayeron, todo es posible. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir adelante y poder seguir construyendo, reconstruir o seguir creciendo a partir de ese momento, ¿no? En esos momentos más difíciles? Quizás yo te diría que el hecho que me he tenido que adaptar a diferentes circunstancias una y otra vez, pues bueno, uno lo tiene que hacer nuevamente y buscar cómo ajustarse. Te reitero, yo nunca crecí mi carrera en base de ego o en base de reconocimiento. Para mí, si la empresa había que cambiar el tamaño, la posición, la presencia, había que hacer lo que había que hacer. Eso número uno. Número dos, he tenido la suerte y me he sabido acompañar de gente muy capaz, muy leal, que igualmente yo les he denotado el mismo respeto y lealtad a ellos, y que me han acompañado, me han apoyado en esos tiempos. Y ese apoyo de gente alrededor de uno, algunos mentores que siempre he tenido, como te he platicado, de amigos y de gente de la industria, como de mis mismos socios y empleados, fue esencial. Y creo que tiendo a pecar, y no sé cómo hoy en día uno puede ser empresario en la vida, quizás no lo haría de otra manera, de ser realmente un eterno optimista, ¿no? Sí. Vivo siempre con la visión de, como se dice coloquialmente, el vaso medio lleno. Siempre tengo esa perspectiva, para bien o para mal, de un optimismo, de buscar la oportunidad y de creer en la posibilidad. Quizás a veces de más, a veces de menos, y entonces me he también sabido acompañar de gente que quizás sea un poco más crítica, que sea un poco más pesimista, un poco más negativa que yo, para encontrar un balance, como es importante. Pero a mí me ha ayudado mucho en estos tiempos tener siempre una actitud relativamente positiva. Sé que tú sabes que entiendes muy bien la importancia del estado en mente, ¿no? El famoso mindset. Sí. Y yo creo que eso es lo que más tenemos. En cualquier país, en cualquier lugar, somos nuestro mindset. Y como afrontamos estas situaciones, es estar constantemente en esa capacidad de cuestionar, pero también de saber entender y evolucionar y no perder perspectiva. Porque aunque este momento, este agujero se siente mucho más profundo que el anterior, la realidad es que ya estuvimos en otros. Y es saber nuevamente decir, aunque este se sienta más profundo, quizás me sea más difícil, si salí de los anteriores, ¿por qué no voy a salir de este? ¿No? Y buscar dentro de eso cuál es la manera y cuál es la oportunidad para hacerlo. Me encanta eso, ¿no? Dos cosas que retengo. El primero ¿no? Si ya logré salir de un agujero antes, ¿por qué no voy a poder salir de un agujero ahora, ¿no? Y luego eso que habías mencionado de prepararse, ¿no? Que de alguna manera en ese momento difícil fuiste a buscar
tus mentores, las personas leales, la resiliencia de haber vivido situaciones difíciles antes, toda la preparación, como que otra vez volviendo a esa imagen del tsunami, ¿no? Que viene la tormenta, viene el tsunami, pero tú ya estabas preparado. No esperaste a que llegara el tsunami para decir, ¿ahora qué hago? Sino que de alguna manera constantemente estuviste construyendo, como en la misma metáfora de hacer ejercicio, el deporte, ¿no? De voy al gimnasio, entreno, y el día que venga el combate, que me agarre con músculo, con agilidad, que me agarre en forma. Claro. Sí, es exactamente la misma analogía, ¿no? Es siempre tener objetivos nuevos y demás, que en ese momento puede uno pasar periodos donde no es necesario empujarse tanto. Pero en el momento que uno para y en el momento que uno no tiene nuevos objetivos y demás, y entra en cierta comodidad, confort, complacencia, se vuelve cada vez más difícil salir de ellos, ¿no? Y el punto importante aquí también es saberse acompañar. Somos seres humanos, ¿no? La compañía de gentes a nuestro alrededor que nos inspiren, que obviamente nos enseñen, que nos guíen, o simplemente que nos den las palabras de apoyo cuando necesitamos, tener eso a nuestro alrededor es quizás lo más importante, ¿no? Y cuántas historias no conocemos de gente con mucho éxito, pero que lo logra con una soledad casi absoluta, sin saberse acompañar y en los momentos más difíciles sentirse casi aislados del mundo, ¿no? Esa experiencia es algo que te denota el no haber sabido invertir en esas relaciones humanas y hacerlas partes de tu camino, ¿no? Y creo que vaya, no solo hace la experiencia en sí humana mucho más real y mucho más valiosa a lo largo, pero en esos momentos de crisis son absolutamente esenciales. Y para mí es la cosa que más me ha apoyado y que más me ha ayudado. Es esa gente que tengo a mi alrededor y que con los años he sabido invertir en esas relaciones con constancia, con amistad, con reciprocidad, para que en los tiempos que hay necesidad, esas son las personas que han estado para mí y viceversa, yo trato de estar para ellos. Sí, y como de manera desinteresada, ¿no? De realmente construir relaciones reales. Correcto. Y pues, sabes que yo soy un obseso de los hábitos, de los rituales, de las rutinas. Y me pregunto si hay algunas habitudes o algunos rituales, algo que haces constantemente y que tú consideras que ha sido fundamental, indispensable en tu crecimiento profesional, en tu desarrollo de vida y que quieras compartir con nosotros. Pues mira, todos los hábitos son de cada individuo. Lo más importante es tener hábitos, los que sean, pero tener hábitos. Son anclas en la vida, ¿no? Son cosas que te dan estabilidad en cualquier momento. Te he hablado, para mí la actividad física es algo que me instauró mi padre, que ha sido un constante en toda mi vida. Ahora eso ha cambiado con los años, porque uno evoluciona, porque los objetivos cambian, porque los intereses también van cambiando, sí. Pero es constante, es invertir en mí. Y ese invertir en mí no lo hago desde una perspectiva nada más de un logro físico, pero es una evolución personal. Son tiempos que me invierto a mí mismo. Para mí el ir a hacer una clase de yoga o estar en un juego de pádel o pickleball con amigos y demás, es tiempo mío, es tiempo que necesito invertirme a mí porque es tan importante para la mente como para el cuerpo. Entonces, esa es una cosa. Diría que siempre he sido muy constante en invertir en mis relaciones humanas. Al vivir en tantos lugares a través de los años, reconocí la importancia de mantener esos lazos con la gente que yo siempre he querido. Y tengo amigos desde mi niñez que, pese a que no hemos vivido en los mismos países o que estamos desconectados durante mucho tiempo, nos buscamos, nos queremos con cariño, pero honesto, real, constante. Y eso para mí ha sido una inversión importante a lo largo del tiempo. Y el tercer hábito que siempre he tenido, Carlos, es que yo no dejo pasar un año sin que busque yo aprender algo nuevo. Puede ser un idioma, y sí he tomado clases de chino, que obviamente no lo sé hablar muy bien, así como nada más de desarrollo personal, pero siempre tener algún objetivo, por lo menos uno cada año, de evolución personal, de educación, de crecimiento intelectual, de conocer cosas nuevas, de tomar cursos nuevos.
cosas de ese tipo. Esas 3 cosas para mí han sido mis hábitos y mis balances que nuevamente me anclan a lo largo de todos estos otros cambios, ¿no? Todos necesitamos unas partes de cierta estabilidad y esas 3 son mis 3 bases estables, pese a todas las circunstancias que han cambiado. Me encanta y me gusta mucho como presentarlo de esa manera, ¿no? Invertir en mí. De alguna manera, yo soy el mejor activo que tengo, ¿no? El activo más rentable y como el activo eje sobre el cual todo lo demás se puede construir, ¿no? Y esas 3 ideas, ¿no? Uno, el deporte, actividad física, mantenerme en forma, quizás consentirme, cuidarme, ocuparme de mí. Ese segundo de las relaciones humanas, ¿no? Una vez que yo estoy bien, cómo me relaciono con los demás. Y ese tercero de decir, oye, estoy bien, me relaciono con los demás, pero sigo creciendo, sigo aprendiendo cada año algo nuevo, siempre construyendo defensas o el músculo que en el momento en que llegue una tormenta o una oportunidad será lo que me permita poder avanzar, ¿no? Claro, exactamente. Wow, Adrián, muchas gracias por esta conversación llena de sabiduría, de experiencias de vida increíbles. La verdad es que es muy nutritivo escuchar tu historia y me quedo con esos momentos de meses ahí esperando afuera de la puerta diciendo se va a abrir, ahí vamos, esperando. Me recuerda como las historias de Walt Disney, ¿no? Que fue a 300 bancos antes, creo que el 304 finalmente le prestó el dinero para Disneylandia, ¿no? Esa resiliencia, esa perseverancia, sabiendo que es por aquí, sabiendo que es por aquí. Y ese equilibrio entre tomo riesgos, pero a la vez me preparo, a la vez no son riesgos que me fui a lo loco a ver qué pasaba, sino que como que sabía dónde quería ir, me preparé para esto y pues tomé pero tuve la valentía también de ir a tomar los riesgos que había que tomar. Así que me encanta ese riesgo calculado como buen inversionista, ¿no? Midiendo sus downsides y bueno, quizás tú todavía empezaste haciendo cálculo de riesgo en tu carrera. Quizás eso fue bien útil. Y bueno, quizás, no sé, déjanos con una reflexión final. Personas que están pasando por un momento difícil o personas que están empezando, ¿no? Sus carreras y tienen como una hoja en blanco enfrente y dicen, wow, ¿por dónde le entro, no? ¿Qué les puedes dejar como última reflexión para que sepan, para guiarlos por el buen camino, digamos? Pues mira, lo importante primero es reconocer que no hay un buen camino. Hay múltiples caminos, ¿no? Y es saber encontrar ese balance entre decir, mi pasión es llegar aquí. Y eso puede ser vivir en un lugar, eso puede ser trabajar en alguna empresa, eso puede ser... Pero al mismo tiempo entender que no solo hay una manera de lograr éxito, ¿no? Que no solo hay un camino para lograr lo que uno quiere en la vida. Y es al mismo tiempo permitir que las circunstancias le abran a uno las puertas y también poder reaccionar a ellas y quizás en algunos momentos cambiar de opinión. Entonces es de sabios cambiar de opinión. Bueno, se vale cambiar el camino. Es una combinación de las dos. Eso para mí siempre ha sido muy importante, saber entender cuáles son las cosas que para mí son realmente no negociables, son cosas partes de mí, ciertos valores, ciertas creencias, ciertos estándares éticos y demás, pero al mismo tiempo tener otras cosas muy abiertas a la oportunidad. Tú mencionaste antes que de cierta manera, pues bueno, nos han dado bendiciones y suerte que juegan en el contexto de cualquier persona. ¿Okay? Sí. No hay un factor, no hay una fórmula, son muchos factores que vienen en juego en cualquier momento de la vida de los seres humanos. Y lo único que podemos hacer es saber qué podemos controlar de ellos, cuáles no, y cómo nos vamos adaptando. Ni castigarnos demasiado por los fracasos, ni darnos demasiado crédito por los éxitos. Ninguno de los dos es cierto. Ninguno de los dos es cierto para nadie. Los grandes, las gentes más exitosas, así como mucha gente que ha fracasado, también son contextos de las circunstancias que enfrentaron, ¿no? Yo me siento absolutamente privilegiado por las oportunidades que me ha presentado la vida, por la educación que me dio mi familia, mis padres, por los valores que me instauraron y la gente que me ha acompañado y que me ha apoyado en mis tiempos más difíciles en todo el mundo. Y eso son circunstancias que presenta la vida y nada más hay que saber reconocerlas, aprovecharlas y estar agradecidos de ellas, ¿no? Y saber que esto es constante. No hay una meta, no existe.
no logra uno el éxito. Uno lo que crea es un trayecto y es tratar de maximizar la experiencia personal y humana de ese trayecto, ¿no? Tanto para uno como los que tenemos a nuestro alrededor. Qué mejor manera de terminar, ¿no? Con esa, como el reconocimiento de la importancia del camino, del trayecto, que al final es lo que nos llevamos, ¿no? No nos llevamos ni dólares, ni yenes, ni euros, ni yuanes. Lo que nos llevamos es como la nutrición del alma y eso las experiencias que hemos vivido. Totalmente. Así que bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por la atención. Cuántas perlas de sabiduría. Los invito a que tomen un instante para anotar 1, 2, 3 cosas que aprendieron de la conversación con Adrián y que quieren aplicar ahora mismo en sus vidas. Y si quieres hacer una buena acción el día de hoy, compártele este podcast a la persona que tú sabes que lo necesita y que va a poder aprovecharlo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, Carlos. Encantado de estar aquí. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario.